Hola, muy buenos días, bienvenidos a SenityMarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, ya de regreso de las vacaciones, arrancamos otra vez con estos vídeos diarios de preparación de las sesiones intradía con el futuro del mini SP500 y con el del mini Nasdaq, y para trabajar un poquito, pues bueno, qué podemos hacer en la sesión de hoy, cuáles son los niveles principales, posibles escenarios, con lo cual vamos otra vez con estos vídeos diarios de preparación de sesiones. También comentaros que ya a partir de la semana que viene volvemos con los webinars. Vamos a hacer un webinar semanal cada martes a las 6 de la tarde, hora española peninsular, que podréis ver en directo a través de este canal de YouTube del Espejo del Trader, con lo cual para apuntaros pues simplemente acceder al directo a esa hora y ahí nos veremos. Vamos a trabajar pues una semana temas más técnicos, otra semana temas más de gestión de las emociones cuando operamos, que es una parte fundamental e imprescindible para tener éxito aquí. Así que si queréis un poquito pues estar también al día de más temas técnicos, no tanto enfocados a temas de operativa intradía, sino más a operativa más swing, con gráficos marcos temporales más superiores, pero bueno, habrá un poquito de todo. Así que este martes próximo, que es día 3 de septiembre, arrancaremos con el primer webinar ya más enfocado en temas técnicos, el siguiente más en temas emocionales, con lo cual iremos haciendo así, alternando estos dos temas tan importantes. Venga, pues vamos a empezar con la preparación de la sesión de hoy. Vamos al gráfico del futuro del mini SP500. Hoy será un poquito más largo el vídeo, ya que volvemos un poco, ¿no?, a situarnos en marcos superiores. Aquí tenemos el gráfico mensual del mes en este caso la vela del mes de agosto, ya la estamos viendo, toda esta bajada que se produjo y toda esa recuperación desde los mínimos del mes, una recuperación muy muy fuerte que nos ha llevado ahí tocando ya otra vez a los máximos históricos, con lo cual nos refuerza un soporte fundamental que es alrededor de la zona de los 5.000, diríamos 5.100 aproximadamente, un soporte mensual muy muy potente, que ahora mismo estamos muy lejos de él, pero que realmente actuó muy bien, se ratificó, ya fue soporte aquí. Aquí ya se ve muy bien cómo el precio pues a través, ¿no?, después de esta ruptura de esos máximos anuales, produjo el throwback, un movimiento técnico muy, muy clásico, y otra vez este nivel actuó muy bien de soporte, dejándonos ahí los mínimos pues mensuales. Bajamos al gráfico diario. Bien, aquí vemos un poco pues este nivel que hemos comentado, zona de los 5.000, 5.100, y desde allí pues fuerte recuperación, como decía, llegando otra vez a los máximos, cerquita de los máximos históricos, y estamos un poquito ahí atrapados. Vamos a ver estos niveles que he marcado aquí, que son en gráficos inferiores. Para ello vamos al gráfico de 4 horas. Fijaros que ahora repito cosas un poco para volver a situarnos, voy bajando siempre de marcos temporales, desde el mensual, que solamente lo veremos una vez al mes, como hoy es el primer vídeo un poco así, pues lo hemos analizado. Luego ya los lunes gráfico semanal para ver la vela de la semana anterior, situación de marcos superiores, y siempre gráfico diario, 4 horas y llegando al de 1 hora, que en esta operativa más de intradía es el marco mayor para ver pues ya niveles más concretos y posibles movimientos del día de hoy, y un poquito esa preparación de la fase 1 del proceso operativo, que es qué puede ocurrir hoy y qué haría yo según cada movimiento que puede ocurrir. Luego ya evidentemente se avanza cada uno con sus estrategias y demás, pues esto lo trabajamos en el marco temporal de 1 hora. Bien, en gráfico diario, ¿qué vemos? Pues vemos aquí una resistencia que fueron, la arrancada, ¿no?, a principios de agosto, nos dejó aquí una resistencia muy potente que ha actuado muy bien de soporte. Aquí fijaros que una vez se rompió esta resistencia, actuó muy bien en este throwback. Estamos hablando aquí de la zona de los, lo veremos más en concreto en marcos inferiores, pero bueno, 5.580 más o menos. Aquí tenemos un soporte relevante diario, porque se ve en gráfico diario. Y luego pues los máximos del mes. Aquí tenemos un poquito esta zona, máximos también de la semana, y luego los máximos pues históricos situados aquí alrededor de los 5.710, 15 aproximadamente. El siguiente soporte que destaco por debajo de este nivel está aquí y luego aquí. Lo veremos mejor en marcos inferiores. Aquí ya se ve un poquito en diario porque lo he marcado, ¿no? Fue una un soporte que se rompió, pero aquí no se aprecia que actuó como resistencia, pero lo veremos mejor en gráfico de 4 horas. Vamos a él. Aquí en primer lugar lo que estamos viendo en las últimas
jornadas es un lateral en gráfico de 4 horas, marcado por una banda inferior, que era un soporte diario, como he dicho, aquí alrededor de 5.580, un soporte muy fuerte, que en caso de pérdida, ya vamos avanzando escenarios, lo podría llevar al siguiente soporte principal, que es este. Aquí fue una zona de acumulación de mitad de agosto y que coincide, que confluye con la media de 200 en este marco temporal. Hablamos de los 5.525, todo esto en niveles del futuro, del mini SP500. Y por tanto, si rompemos este lateral hacia abajo, posible objetivo aquí. Y el siguiente aquí, alrededor de los 5.440, 5.450, donde tenemos aquí ese nivel que veíamos de soporte en diario, que no actuó como resistencia, cuando llegó no se frenó, pero sí que una vez roto actuó como soporte. Aquí fijaros que hubo una entrada de compras, una corrección que volvió a empujar el precio hacia arriba, con lo cual nivel también a destacar. Y luego, centrándonos más en todo este lateral, pues vemos un poquito los máximos de la semana. Aquí tenemos toda esta zona, por eso lo he marcado también aquí en nivel rojo para destacarlo. Y niveles intermedios que he destacado esta zona de aquí, 5.620, que no son los mínimos de la semana, porque los mínimos de la semana coinciden un poco, sí que coinciden, Ahora estaba yo mirando este nivel de aquí, que es de la semana pasada. Este nivel es el mínimo de la semana, 5.610 aproximadamente, y luego este nivel de aquí, que es un poquito este mini lateral que se ha formado dentro de este lateral, con lo cual otro escenario que podríamos plantearnos es que si se pierde esta zona, la posible llegada a la banda inferior de este gran lateral en 4 horas es probable, es un escenario. Y después un poquito lo que hemos ido comentando a posteriori. Estamos muy condicionados a los resultados de Nvidia, que se va a publicar hoy al final de la sesión Caixa Americana, tras el cierre, y con lo cual pues vamos a ver si en la sesión de hoy va a haber algún movimiento ya, pues un poquito a la espera de lo que se publique, pues eso, con los resultados de Nvidia. Vamos a ver un poquito aquí que tenemos en gráfico de 1 hora. Lo amplío. Y aquí tenemos este mini lateral de estas últimas 2 jornadas, con un soporte en la zona de los 5.610, confluyendo con la media de 200 en 1 hora, en este marco temporal de 1 hora. Luego esta resistencia aquí en 5.650 y este pequeñito soporte que son los mínimos del día de hoy en 5.630. Gráfico de 1 hora, gráfico mayor, con lo cual aquí ya tendríamos que afinar para preparar la sesión de hoy. Es decir, si rompemos los máximos del día, probabilidad de llegar a los máximos de la semana en 5.670, alta, si superamos esta zona, hacia máximos. Si rompemos los mínimos del día, nos vamos al siguiente soporte, esta confluencia de la media de 200, como he comentado, mínimos de la semana, también soporte relevante en 5.610, 5.620 y un poco lo que he comentado ya en gráfico de 4 horas. Si perdemos esta zona, hacia la siguiente. Y esa es un poquito la preparación de este activo, de este derivado, para la sesión de hoy. Podríamos llegar a marcar algún nivel intermedio, que sería este de aquí, que es una zona donde ha habido un poco de acumulación de la sesión europea, este nivel que también, si llegara a perderlo, pues podría llevarlo a los mínimos del día, podríamos marcar este nivel intermedio. Así que ya veremos. Nasdaq, vamos al futuro del mini Nasdaq en gráfico mensual, también empezamos con él. Esta resistencia fuertísima, rota, convertida en soporte, volvió a convertirse en soporte este mes de agosto, en la zona de los 17.320 es un soporte muy relevante, coincide ahora con la media de 20 exponencial, la media a corto plazo muy destacada y que realmente actúa muy bien como nivel de soporte o resistencia, depende un poquito de dónde esté el precio, y también recuperación fuerte desde los mínimos del mes, que estamos, pues bueno, aquí en medio, todavía un poco más lejos que en el futuro del mini SP500 de los máximos históricos, que están situados aquí en 21.000, pero un poco de camino. Y evidentemente el Nasdaq, con lo cual más condicionado a los resultados de Nvidia no puede ser, así que todo dependerá bastante seguramente de lo que ocurra al final de la sesión de hoy. Y aquí en gráfico semanal, pues otra vez se aprecia esta zona de soporte, 17.500, un gran soporte, mínimos del mes. Luego esta zona es un poco los mínimos comunes de esta estructura de giro que se formó aquí en los máximos, que ha actuado muy bien de resistencia, dejándonos ahí los máximos de la semana pasada, con lo cual este nivel lo destacamos. Y ya los niveles siguientes los vamos a ver en gráficos inferiores.
Aquí vemos un poco este nivel que acabo de comentar, zona muy importante, 20.000 confluyendo con el número redondo, que siempre es un número muy psicológico, son niveles muy psicológicos, quiero decir, y en este caso todavía más, ¿no? 20.000 redondos, pues todavía tiene mucha más relevancia. Luego que no veíamos muy claro el porqué en gráfico semanal, la zona de los 20.350, 400, lo he marcado porque fijaros, aquí fueron los máximos de junio, que una vez rotos actuaron muy bien como soporte y dejando aquí este mínimo común de esta estructura de giro por doble techo de fallo, este mínimo común que podría ser resistencia en caso de que rompiéramos esta resistencia de los 20.000. Sería el siguiente objetivo muy probablemente, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Luego este nivel, media de 20 exponencial en gráfico diario, 19.450, también muy relevante, son los mínimos de la semana, con lo cual también lo marcamos. Y aquí también la media de 200 en gráfico diario, zona de los 18.545, que también confluye con nivel técnico, lo veremos en marcos inferiores. Y ya vamos a ver en el gráfico de 4 horas los demás. Aquí se ve la media de 200 en diario, que la he marcado con color lila para diferenciarla, pues coincide con un nivel técnico. Aquí se formó como una estructura de giro, se aprecia bien en gráfico de 4 horas, llegada, rebote, doble suelo por fallo, máximo común, aquí un poco de enredo, pero actuó bien como soporte y para arriba, con lo cual confluyendo con nivel técnico, media de 200 en diario, zona de los 18.575, nivel relevante. Y luego esta zona intermedia, que fue una zona de acumulación, zona de los alrededor de los 19.000, también confluyendo con un número redondo, con lo cual también lo marcamos como soporte, que sería probablemente uno de los posibles objetivos si el precio llegara a romper todo este lateral que se aprecia en gráfico de 4 horas, en el que estamos enredados desde mitad de agosto. Y también fijaros que la media de 200 en 4 horas confluye con esta banda inferior de este gran lateral. Amplío un poquito. Y vemos otro nivel que destaco, que son los máximos del día, que también fueron los máximos del día de ayer. Con lo cual aquí 19.700, por eso lo he marcado también con un color a destacar, porque si llegáramos a romperlo al alza, la probabilidad de llegada a la banda superior de este lateral es altísima. Y he ampliado esta zona, que en un primer momento lo podría llegar a hacer así, pues mira, cogiendo un poquito estos máximos, ¿no?, de aquí que dejó el precio en la sesión del 20, del 21, del 22, pero lo he agrandado porque ya vemos que el precio a la que se acercó, ¿no?, esta semana otra vez a la zona, actuó, encuentra resistencia en este nivel, y como tenemos los máximos semanales aquí, pues digo, bajámoslo porque vamos a ser prudentes y en el caso de que el precio ya rompiera los máximos del día, los máximos de ayer, repito, se acercara aquí a la zona de los 19.850 aproximadamente, mucha precaución porque podría encontrar resistencia. Por eso lo amplío un poco más para abajo para también llegar a tocar estos máximos de la semana. Y ya para terminar, el gráfico de 1 hora. Aquí vemos un poco estos máximos de hoy y de ayer. Ahí está la media de 200 pululando por esta zona de resistencia, aquí cerquita a los 19.700. Y luego este nivel intermedio, pues que son los mínimos del día de hoy. Aquí en 19.555 aproximadamente, pues tenemos los mínimos de hoy. Y escenarios, pues si rompemos y superamos los máximos del día, probabilidad de llegada a esa banda superior de lateral en 4 horas. Si perdemos los mínimos del día, probabilidad de la banda inferior, y los niveles siguientes pues ya los he comentado en marcos superiores. Así que aquí tenemos la preparación de la sesión intradía de hoy. Vamos a ver si realmente hay volatilidad antes de los resultados de Nvidia, y si no, pues mañana veremos un poco cómo ha reaccionado el precio ante ellos y dónde estamos. Nada más, que tengáis una feliz sesión de hoy miércoles, día 28, y hasta mañana.